era sobre diarrea. La evaluación inicial y el manejo en emergencia. Primero definen lo que es diarrea, que es el aumento del volumen o de la frecuencia respecto a lo que el paciente presenta anteriormente a su hábito, a sus deposiciones habituales, y también es una disminución de la consistencia. Luego también definen en tres parámetros: aguda, crónica y persistente. La aguda se refieren a eso como mayor o igual a 3 veces de deposiciones por día o más de 200 gramos de deposiciones durante un periodo menor de 14 días. Luego la crónica son los mismos síntomas por más de 14 días y la persistente por más de 30 días. En la fisiopatología, eso lo vi en uno de los libros de NIR. Explican 4 mecanismos. El principal es la alteración de la motilidad. Luego, en lo que es diarrea osmótica, es un aumento en la osmolaridad del contenido luminal. En la diarrea secretora hay una disminución de la absorción o un aumento en la secreción intestinal. Y en la diarrea inflamatoria se da básicamente por exudación de sangre, moco y de proteína. Además hay un cuadro que menciona las características de la diarrea inflamatoria y la diarrea no inflamatoria. Lo que los diferencia básicamente es la presencia de sangre o no. En el inflamatorio vamos a tener que el aspecto de las deposiciones son con moco y sangre. En cambio, en la no inflamatoria es acuosa. Después, la cantidad en volumen de las deposiciones es más en la diarrea no inflamatoria. Y al igual que la presencia de fiebre, es característica en la diarrea inflamatoria. Y la localización, básicamente, la inflamatoria es en el intestino grueso y la no inflamatoria en el intestino delgado. Luego, ahora hablando sobre diarrea aguda, en el artículo mencionan que hay varios aspectos que debemos hacer énfasis en la anamnesis, sobre todo si es que el paciente ha tenido viajes recientes, si está con algún tratamiento farmacológico, ya sea antibióticos, laxantes, si ha estado expuesto a algún tipo de intoxicación alimentaria, si hay familiares que también están con algún cuadro parecido, si es el caso de homosexualidad o si hay inmunodeficiencia. Y en este cuadro hablan de síntomas de alto riesgo y exposición para diarrea aguda. En los síntomas mencionan una deshidratación profusa, que el paciente venga con síntomas de hipovolemia, que venga febril, que la diarrea sea con sangre y que hay un aumento marcado en la frecuencia y en la cantidad de las deposiciones. Luego, en las exposiciones para hacer diarrea, es que el paciente sea un paciente en los extremos de la vida, ya sea un bebé o adulto mayor, un paciente inmunocomprometido, que haya tenido antecedentes de viajes, que si es en caso de niños que estén en guarderías, que haya comido algo fuera de lo común, como comida de mar o carne mal cocinada, que haya tenido contactos enfermos, que haya estado expuesto a aguas no tratadas, de repente si estado en campamentos o algún viaje, si ha tenido contacto sexual o si está embarazada. Ahora, para los exámenes auxiliares, hacen bastante énfasis en que no son necesarios, porque igual en la práctica diaria creo que no los piden. Pero hay algunos casos especiales en los que sí recomiendo pedirlos, que es que tengan como criterios de gravedad o criterios de ingreso hospitalario. Eso también lo saqué de uno de los libros de NIR. Y mencionan estos: que sea una diarrea inflamatoria, que haya intolerancia oral, que haya signos de deshidratación, sepsis, que sea un paciente mayor de 70 años, que la fiebre sea alta y sostenida y que tenga alguna enfermedad de base, como un cáncer o diabetes o que sea inmunodeprimido, como tener SIDA. Luego se puede pedir una muestra de heces si es que el paciente presenta una diarrea inflamatoria. Y esto va a ser patológico si es que presenta más de 3 leucocitos por campo. Se pide el coprocultivo cuando hay presencia de estos criterios que mencioné. Y si es que la diarrea tiene más de 3 días de evolución. Luego también se puede pedir parásitos en heces si es que la diarrea es prolongada, o sea, si dura más de 30 días, porque sospechamos básicamente en parásitos.
Y bueno, las muestras deben ser 3 muestras distintas porque los parásitos no salen. La eliminación de los parásitos es intermitente. E incluso proponen sigmoidoscopía si es que el paciente es inmunodeprimido o tiene antecedentes de homosexualidad o sospechamos de Clostridium difficile. Y en el artículo ponen esta tabla en donde mencionan los estudios en esos que recomiendan. Ellos recomiendan si es que la diarrea es adquirida en la comunidad o si es diarrea del viajero, si es que se presenta fiebre o sangre en las deposiciones. Hacer un cultivo o un test para Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli y Clostridium difficile. Si es adquirido en el hospital, o sea, si el paciente está hospitalizado, si ha tenido tratamiento reciente con antibióticos o quimioterapia, buscar toxina para Clostridium, y si es diarrea persistente, hacer test para parásitos, ¿no? Como mencioné antes. Ya, bueno, en el manejo, básicamente lo que mencionan es que debemos manejarlo de acuerdo al grado de deshidratación que presenta el paciente. En niños que tienen deshidratación leve, básicamente es darle recomendación a los padres, usar la terapia de rehidratación oral, en mantener la lactancia materna, la rehidratación debe ser rápida. Ellos recomiendan que sea en menor de 4 horas desde el inicio de los síntomas. En caso estén dando fórmula, no diluirla, mantener la dieta, o sea, una vez que esté rehidratado. Eh, Luego también quería mencionar lo de las sales de rehidratación oral, que es una solución isosmolar. Y también hay que hacer énfasis en decirle a los padres que no usen otro tipo de bebidas como bebidas azucaradas o también mencionan bebidas como que agua pura, porque esto va a hacer que no se repongan los electrolitos que se están perdiendo. Y además que si dan gaseosas o jugos o en general bebidas azucaradas, esto va a empeorar la diarrea y la deshidratación. Y en el manejo de la deshidratación severa mencionan que como el paciente va a llegar con algún signo de trastorno neurológico, es lo que ya sabemos, el manejo de la vía aérea, reponer volumen, buscar etiología y hacer un tratamiento antibiótico empírico, sobre todo si es que el paciente presenta shock séptico. También hablan del uso de loperamida y antiespasmódicos. Mencionan que esto disminuye la duración de la diarrea y está comprobado en diversos estudios, pero también aumenta el riesgo de SHU. Entonces, no se recomienda el uso de esto en pacientes que tengan diarrea disentérica. También en niños se ha visto la suplementación con zinc, ya que esta disminuye la duración de la diarrea en los niños menores de 5 años. También se recomienda evitar las comidas grasas, evitar lácteos porque puede tener una intolerancia a la lactosa transitoria. Después, bueno, presentan esta tabla, pero es la prevalencia en África. Entonces, no sé. Ahí lo más frecuente es E. coli y Campylobacter en diversos países de África. Y en virus, adenovirus, rotavirus, parásitos Ascaris, Pictosporidium, pero esos son otros países. También hablan del manejo empírico. En la diarrea del viajero, ahí el tratamiento sería con fluoroquinolona, Sovotrin, por 3 días. Se ha demostrado que esto reduce la duración de la diarrea a 2 o 3 días. Luego, si es que el paciente está febril o tiene signos más sistémicos, o sea, una diarrea disentérica más severa, eh, también el tratamiento es el mismo y estamos pensando en Campylobacter, Salmonella, Shigella y Yersinia. Y bueno, en persistente, que es más de 30 días, ya pensamos en Giardia, que son 2 parásitos. Luego, ya.
En la diarrea aguda infecciosa bacteriana, el- tenemos que ver con las características de las deposiciones. Si es la típica diarrea en lavado de agua de arroz, pensamos en cólera y el tratamiento es doxiciclina 300 miligramos, si es una dosis, o Bactrim por 3 días, o una dosis de fluoroquinolonas. Luego, si es una diarrea disentérica severa y el paciente presenta fiebre, y bueno, hay otros contactos, pensamos en Shigella y le vamos a dar Bactrim o fluoroquinolonas también por 3 días. Si la diarrea es acuosa y está asociada como a pseudoapendicitis, pensamos en Yersinia. Luego, si el paciente presenta clínica de Guillain-Barré, pensamos en Campylobacter y el tratamiento es con acitromicina, 500 miligramos diario por 3 días. Em, Luego, en salmonela y en listeria, no se recomienda, no está recomendado hacerlo de rutina, dar tratamiento de rutina a menos que sea en pacientes inmunocomprometidos. Y si están inmunocomprometidos o están en extremos de la vida o tienen enfermedades cardíacas, se da Bactrim o fluoroquinolonas por 5 a 7 días. Ahora, en la diarrea del viajero está, bueno, demostrado que el subsalicilato de bismuto puede demostrar protección si es que se administra 4 veces al día. O sea, puede reducir el tiempo de duración de la diarrea y también el uso profiláctico de rifaximina. Y también hay profilaxis con fluoroquinolonas, pero esto se recomienda solamente darlo en casos en pacientes que puedan desarrollar complicaciones, o sea, en extremos de la vida, etc. Y también se recomienda dar ciprofloxacino, un ciclo corto de 3 días, o levofloxacino, ya que esto disminuye la duración de los ciclos. Los síntomas que se presentan en esta diarrea suelen durar de 4 a 5 días y, bueno, con las profilaxis, entre comillas, se acorta a 3 días, que es casi lo mismo. Eh, Después, los pacientes pueden tener síntomas no específicos de una enfermedad viral, como una fiebre leve, bueno, las deposiciones. Usualmente los pacientes no presentan diarrea con sangre y tampoco tienen descarga purulenta, y puede causar síntomas como intestino irritable. Ahora, en la diarrea por Clostridium difficile, que es la que causa también colitis membranosa, menciona que los primeros casos se asociaron más que nada al uso de clindamicina, pero hoy en día están asociados varios antibióticos, como los fluoroquinolonas, clindamicina, cefalosporinas y penicilina. Y lo más frecuente, si no me equivoco, son las cefalosporinas, que es lo que más se usa. Esta diarrea es severa, es de característica severa porque se presentan en muchas cámaras de 10 a 15 deposiciones por día y además también va a presentar dolor abdominal. Generalmente los síntomas inician 7 a 10 días después de que se inician los antibióticos y pueden desarrollarse hasta 3 meses después de que se termina el tratamiento que esté teniendo el paciente con los antibióticos. Y en los casos severos, incluso los pacientes pueden llegar a ser megacolon tóxico y además no van a hacer respuesta al tratamiento, por lo que tienen alto riesgo de tener perforación. Y el tratamiento que mencionan en sus cuadros es metronidazol, si es que el episodio es inicial, metronidazol 500 miligramos vía oral, cada 8 horas por 10 a 14 días. Y si es severo, vancomicina también por vía oral, por 10 a 14 días. Mencionaron que no recomiendan vianda venosa porque ese fármaco no se elimina intestinalmente. Luego, si el paciente recae, eh, se debe intentar volver a dar el tratamiento o agregar fidaxomicina, 200 miligramos vía oral por 10 días. Y si es la segunda recaída, ya hay todo un esquema de manejo con vancomicina. Y generalmente es enfermedad severa.
Luego, en la diarrea crónica, acá sí tenemos que hacer una buena anamnesis porque hay muchas causas. Este es el cuadro que presenta el artículo y a la izquierda puse otro cuadro que lo divide en los libros del MIR en acosa inflamatoria y diarrea crónica con esteatorrea. En la osmótica tenemos si es que el paciente consume laxantes osmóticos o presenta malabsorción en las secretoras, hay tipos de malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, y si consume fármacos, si tiene alergias, entre otros, incluso hipertiroidismo, que es una de las causas endocrinológicas que mencionó el artículo. Por eso es que es importante hacer una buena historia clínica. En inflamatorio también tenemos lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, pensar en infecciosas, en Shigella, en Salmonella, en Campylobacter, en Yersinia, Clostridium, citomegalovirus, sobre todo en parásitos y amebas, y neoplasias como cáncer de colon o linfoma. Y si la diarrea se presenta con esteatorrea, tenemos que pensar también en enfermedad celíaca, porque es una característica de esta enfermedad. Eh, bueno, la crónica para recordar es más de 14 días y la persistente más de 30 días. Y los medicamentos más asociados han sido abuso de laxantes, antibióticos, antineoplásicos, colchicina, AINES y otros. Y yo, bueno, en la diarrea por parásitos sí mencioné que la más frecuente era Giardia, eh, y se trata con metronidazol 500 miligramos por 7 a 10 días. Ahora, diarrea en VIH también es una causa de diarrea crónica en pacientes que están inmunocomprometidos. Igual tenemos que hacer énfasis en la historia clínica y también en el recuento de CD4, ya que según las tablas que ponen en el artículo, hay algunas características de acuerdo a cada tipo de agente. Por ejemplo, en Clostridium difficile, generalmente es un paciente que está en tratamiento para una neumonía por neumocistis eh, o alguna neumonía o alguna enfermedad que presenten estos pacientes, que generalmente son infecciosos y necesitan tratamiento antibiótico, entonces pensamos en Clostridium. Luego, en citomegalovirus, vamos a pensar cuando el paciente viene con sangrado rectal, que se asocia a pérdida de peso, fiebre y dolor abdominal severo. Y el tratamiento es con ganciclovir, foscarnet y valganciclovir. En Cryptosporidium vamos a pensar si es que el paciente está expuesto a aguas contaminadas cerca a alguna granja o algo parecido. Y el paciente va a presentar signos de inestabilidad hemodinámica aparte de pérdida de peso como taquicardia, hipotensión. Entonces el paciente va a venir un poco más crítico. Y el tratamiento son medidas de soporte y nitazoxanida o rifampicina. En Microsporidium vamos a pensar también en estos pacientes que están inmunocomprometidos y el tratamiento suele fallar con albendazol y por eso se le da metronidazol, acitromicina o doxiciclina. Luego en entomografía histolítica pensamos cuando el paciente también viene con sangrado rectal, dolor abdominal y distensión abdominal. El tratamiento es con metronidazol. Incluso puede causar colitis, ulceración, hematoquesia y megacolon tóxico. Y acá entra lo del CD4 en Mycobacterium avium. El CD4 menor de 50, que además se acompaña con tos, fiebre, pérdida de peso y diarrea, nos hace pensar en este patógeno y también puede causar igual pérdida de peso y fiebre, y el tratamiento incluye una combinación de claritromicina con acitromicina. Y bueno, al final, en la enfermedad celíaca que les comenté también es una causa de diarrea crónica. Vamos a ver, además de la diarrea, pérdida de peso, van a haber deficiencias vitamínicas como B2, B9,
entre otras, va a haber esteatorrea, que es característico, y bueno, el manejo es básico, como todo paciente con enfermedad celíaca, dieta libre de gluten. Y eso es